A mí ver esa escena de yo cantando atrás la voz de él y él haciendo playback, dije, yo puedo estar ahí. Había un hermano de mi mamá, mi tío Gustavo, que él tenía muchos años cantando y yo veía cómo se movía, cómo él lograba cosas, cómo se iba comprando, que se compró su primera moto, que de repente su primer carrito. Por el canto. Por el canto. Él cantaba en un grupo de rock en inglés y todo esto. La cuestión es de que, y veía las chavas que traía y todo, y yo decía, a mí me gusta eso. La cuestión es de que él lo jalan para ser corista de Yuri y tocar percusión, y yo lo empecé a molestar de que me consiguiera una audición porque yo quería hacer lo mismo. O sea, yo quería que hiciéramos como un dueto de coristas y percusionistas, porque aprendí también a tocar percusión. La cuestión es de que lo molesté tanto que él habló con el director musical de Yuri, que en ese momento era Roberto Rafael, y le dijo, oye, mi sobrino quiere a fuerza, pero aquí no hay espacio. Entonces de ahí es donde Roberto estaba haciendo el grupo de Pedro Fernández. Okay. Y ahí es donde él me mete como corista y percusionista del grupo de Pedro, cuando yo tenía 18, 19 años. ¿Y te vas a la Ciudad de México? Y me voy a la Ciudad de México. Decides dejar Veracruz, sí, buscando este reconocimiento o esta parte de expresión también. Porque en ese entonces no lo tenías tan claro si era expresión, si era... Tú querías estar... O sea, yo quería ir. Por lo que significaba. Yo quería ir. Y también había un tema ahí familiar raro, de estos donde te digo, al final terminas notando que hay muchas preferencias, y yo me sentía como medio perdido y como que yo no veía ni que era yo del equipo de mi papá ni de mi mamá y todo, y al final la música se volvió ese refugio y también ese pasaporte para salirme de mi casa. O sea, había demasiados problemas, y dije, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de irme. Y ya cuando me vi en la Ciudad de México, con un frío terrible, sin dinero para comer, y sí, estaba yo haciendo lo que más me apasionaba, que era cantar, pero siendo corista. Entonces era una cosa muy extraña, pero vi como esa pequeña oportunidad para irme. Por aquí entro. Sí. Y te vas al grupo de Pedro. Sí. ¿Cómo se portaba Pedro con ustedes? Fíjate que o sea, todos pensamos que de repente la gente es como aparece en los programas de televisión o sea, cantando o actuando, etc. Y él nos llamó mucho la atención que él era muy serio, pero demasiado serio. Él se acababa de casar y creo que su esposa acababa de dar a luz a su primera hija. La cuestión es de que lo veíamos, nunca paraba, fumaba durísimo, hablaba muchísimo. Era como muy hiperactivo, pero estaba saliendo de la novela, no sé si Muñecos de Papel o una cosa de estas. La cuestión es de que él, en uno de los shows, en el último show que dimos con él, creo que fue Ciudad Valles, en San Luis Potosí, él se queda afónico a la mitad del show. Y yo aprendí con los ensayos a imitar su voz. Y un día en el ensayo yo lo imité, se rió y como que de repente me dijo, canta, güey, porque no puedo. Entonces yo empecé a cantar imitando su voz en el show. Y así terminaron el show. Y así terminamos el show, pero o sea, ese show le fue muy difícil porque de entrada la gente quería que cantara ranchero, no pop. Y él iba con su disco del ganador. Entonces, pues bueno, a mí ver esa escena de yo cantando atrás la voz de él y él haciendo playback, dije, yo puedo estar ahí. Y fue la primera vez que yo dije, quiero ser cantante, quiero ser solista y quiero estar allá adelante. Y ahí es donde me marcó y dije, va, esto ya es para toda mi vida. ¿Y renuncias al proyecto? Sí. ¿O terminan la gira? Sí. ¿O? Terminamos de trabajar con Pedro, me regreso a Veracruz y empiezo yo a trabajar sobre canciones y que al principio la primera canción que compuse duraba 6 minutos y medio y no era Pedro Navaja, o sea, no tenía yo nada de talento para componer, era malísimo. Entonces todos mis amigos me decían, pero bueno, pues tú insístele y tú síguele y todo eso. ¿De dónde traes la formación musical? O sea, ¿estudiaste percusión o fue no, todo de oído? Yo canté en un grupo que todo el mundo conoce en Veracruz por estos grupos pasteleros que le llaman, que se llama Mission Moon. La cuestión es que Mission Moon es de los que cantan 15 años, bodas, bautizos, divorcios, hueseros en todos lados, pero siempre como una orquesta.
Entonces, cantando con ellos en un carnaval, el percusionista no llegó. Entonces me dijeron, Tavo, toca la conga. Y ahí es donde yo aprendo a tocar conga. Después, oye, pues no llegó el timbalero, pues aprende a tocar timbal. Y así es como más o menos tú te vas haciendo pues un poco conocedor o sea, la guitarra. Yo me compré mis libros de guitarra fácil para yo aprender a hacer notas, porque realmente nadie nunca me dijo tienes que ser así, 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 ¿no? Y entonces por eso te aventas una canción que dura 6 minutos. Exactamente. Y que no tenía, que no repetía coros. O sea, no, una era cosa era como un libro cantado. Sí, no, de hecho, o sea, la gente me decía, oye, mejor escríbele una carta, güey, porque suena igual, ¿no? Pero al final creo que, creo que fue el comienzo de todo. Cómo echas la bolita de nieve a andar y ya después ya no la para nadie, ¿no? ¿Y esa canción para quién era? No, hombre, para una chava que pues obviamente me había hecho pedazos, me había cambiado por otro, o sea, terrible. Entonces ahora sí que le decía toda una letanía a ella, ¿no? Pero todo era de amor. O sea, yo tenía 3 grandes ídolos, que era José Feliciano y Emanuel. Entonces querías por ahí esa línea. Yo quería eso.